Años después, hacia 1870, el doctor Virchow comienza a hablar de lo que es una degeneración miocárdica idiopática y habla de esas pacientes gestantes que comienzan a tener alteraciones que van a dificultar su progresión o su recuperación en el puerperio, y asociado a esta alteración que generalmente ellos evidencian en el puerperio es que hacia el año de 1937 hay un primer consenso en el cual se habla de la enfermedad tóxica cardiovascular del puerperio o de la enfermedad cardíaca tóxica del puerperio. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Que más adelante ya se define como la cardiomiopatía periparto, basado en consenso ecocardiográfico. Entonces hay un grupo importante que se encarga de realizar estudios ecocardiográficos a este grupo de pacientes y comienzan a definir unos criterios muy importantes para hablar ya de la cardiomiopatía periparto. Después de esto, pues ya viene un auge, un boom, muchas sociedades comienzan a hablar de lo que es la miocardiopatía periparto y hacia el 2009 quizás la Sociedad de Cardiología Europea y la Sociedad de Falla Cardíaca Europea comienzan a tomar un papel principal y protagonista en lo que es la caracterización de la enfermedad y comienzan a hablar de la enfermedad como un posible foco de mortalidad muy importante en algunos grupos poblacionales. Esto en el 2018, en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, pues se ve también representado cuando hablamos de las guías de cardiopatía y embarazo y ya pues nos comienzan a definir otras cosas adicionales en este punto. Como les venía diciendo, son múltiples las sociedades, son muchos los estudios que se han venido desarrollando desde 1970, desde 1999, que surgen los primeros criterios diagnósticos, ya comienzan a desarrollarse muchos estudios acerca de lo que realmente representa y lo que es la patología y comienzan a definirla de diferentes formas. Probablemente los primeros que la definen, como les mencionaba, son los del Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Salud en equipo, con un grupo de cardiólogos, ya comienza a hacer la evaluación ecocardiográfica, en donde ellos dicen, vea, tenemos una patología que se comporta de la siguiente forma. Es una patología que está asociada al embarazo, que se presenta durante el último mes del embarazo, los primeros 5 meses posteriores, una patología que no tiene relación con algún antecedente cardiovascular en las pacientes en las que se presenta y que cuando nosotros descartamos todas las demás cosas, incluso ya tenemos algunos criterios ecocardiográficos que están presentes en todas estas pacientes. Y esos criterios que ellos encuentran es una falla en la poscarga. Esa falla en la poscarga está dado por una disminución de la fracción de eyección ventricular, que va a estar dado por una fracción por debajo del 45%. Ellos encuentran además que como el corazón está fallando y la bomba no sirve para hacer una adecuada contracción, se evidencia que hay una dilatación de las cavidades en el fin de diástole y de la sístole y comienzan a tomar esas medidas como la fracción de acortamiento y la dilatación en fin de diástole como también criterios diagnósticos para hablar de la miocardiopatía periparto. Entonces, ¿en qué consiste esta imagen en la que ellos se basan? Ellos dicen, mire, estos son dos imágenes de la misma paciente, una paciente que tiene, en este caso, está sufriendo la patología, es decir, acá tiene el diagnóstico de una miocardiopatía periparto, y si nosotros vemos la referencia que es 1 centímetro, esta paciente va a tener una dilatación ventricular, esto es el septo interventricular y esta es la pared libre del ventrículo izquierdo. Cuando nosotros vemos la dilatación, pues vemos que va a corresponder a una paciente en la cual esa dilatación es mayor incluso de 4 centímetros. En esta paciente, mucho tiempo después, probablemente alrededor de un año después, vamos a ver que la característica es completamente diferente y la dilatación de las cavidades pues disminuye mucho en comparación con lo que era durante la presentación pues de su patología. No obstante, también vale la pena resaltar que no son los únicos criterios diagnósticos y como les venía diciendo, la Sociedad Europea de Cardiología dice definitivamente nosotros necesitamos criterios propios, estamos pasando por alto muchas pacientes en las cuales deberíamos tener el diagnóstico. Si no hacemos un diagnóstico oportuno, estas pacientes se complican más y a largo término, pues lo que vamos a tener son complicaciones derivadas de la falta de diagnóstico más que propiamente de la patología. Entonces ellos se vuelven un poco más laxos en lo que es, digamos que su contemplación en la enfermedad y prácticamente ellos dicen, mire, le vamos a quitar las medidas de tiempo y vamos a decir, toda paciente que presente síntomas de falla cardíaca durante los últimos días o durante el último periodo de su embarazo, durante el principio de su puerperio, los meses siguientes a la entrega, al parto, y que además curse con una fracción de eyección ventricular por debajo del 45%, sin antecedentes u otras patologías cardiovasculares que lo expliquen, corresponde a la definición. Entonces, definitivamente lo que tenemos es una definición que es bastante concreta, muy sencilla. Decimos prácticamente que una paciente en la que descartemos todo lo demás, no tenga antecedentes
y tengo una fracción de eyección disminuida por debajo del 45, ya es el diagnóstico de una miocardiopatía periparto. Y esta es como la primera invitación de la charla y la primera controversia. ¿Qué quisiéramos nosotros? Tener un punto de equilibrio en el cual nosotros tengamos una buena sensibilidad, podamos encontrar a todas las pacientes con posible diagnóstico en pro de las pacientes. Pero probablemente también vamos a tener muchos falsos negativos y en un entorno económico y socioeconómico como el de nosotros, si utilizamos algo tan laxo como esto, probablemente vamos a dejar pasar muchas pacientes que sí tienen el diagnóstico por falta de disponibilidad de los medios para poder evaluar a estas pacientes. En cuanto al comportamiento epidemiológico de esta patología, nosotros debemos saber que la incidencia es muy variable. Depende de la raza, depende del nivel socioeconómico, depende de la definición que nosotros estemos utilizando, pero hay cosas muy puntuales que son importantes. La raza negra definitivamente se comporta como uno de los principales factores de riesgo y debemos tener en cuenta que Nigeria es el país donde hay una mayor tasa de incidencia. La incidencia que nosotros medimos siempre que hablamos de las pacientes embarazadas se da por nacidos vivos y en Nigeria nosotros llegamos a tener casi que un 1% de incidencia de miocardiopatía periparto, es decir, 1000 de cada 100.000 nacidos vivos van a presentar la patología. Después de Nigeria se encuentra Haití y otros países. Además nosotros podemos ver que son países pobres en donde probablemente el sistema de salud genera algunos retrasos en la atención o dificultades para el acceso a la evaluación por diferentes grupos de medicina. Otra cosa importante que quería señalar en la gráfica es que cuando nosotros hablamos de la epidemiología de la patología, no solamente está relacionada con el entorno socioeconómico y con la raza, sino que además se relaciona estrechamente con la mortalidad materna. Es decir, aquellos países en los cuales hay un mayor impacto en mortalidad, una mayor tasa de mortalidad materna, también son en los cuales se presenta con más frecuencia la enfermedad. Y es que si nosotros somos consecuentes con lo que veníamos diciendo, cerca del 80% de las pacientes obstétricas que mueren a causa de un choque cardiogénico realmente mueren por un diagnóstico de miocardiopatía periparto. Otras cosas, pues definitivamente que golpean o que hablan acerca de la incidencia, pues va a ser los criterios con los que nosotros lleguemos al diagnóstico, como ya los explicamos previamente. Podemos ser tan laxos como el grupo de la Sociedad Europea o tan, digamos que ajustarnos un poquito más a otros criterios como lo hace el Instituto Nacional de Salud, pero definitivamente pues vamos a tener que tener en cuenta otros factores de riesgo. Y estos otros factores de riesgo, digamos que también nos van a marcar cómo nosotros podemos prever en nuestro grupo de pacientes gestantes si esa paciente se encuentra en riesgo o no de presentar la enfermedad, aun cuando sea de baja incidencia en nuestro medio. Los factores de riesgo definitivamente dependen de dos cosas, del embarazo y de la paciente gestante. Indudablemente la edad marca una pauta muy importante, ya que se ha demostrado que las pacientes que están embarazadas con más de 30 años tienen una predisposición mucho mayor a presentar miocardiopatía periparto, pero el punto de clivaje realmente son los 40 años, y es que después de los 40 años el riesgo puede aumentar más de 10 veces en relación con la población en general. Las pacientes de raza negra definitivamente entre 5 a 15 veces mayor riesgo de presentar la patología y otras causas que también dependen de la mamá, como los antecedentes familiares, el hecho de que la paciente fume, en caso sobre todo de las pacientes que son blancas, la diabetes y la malnutrición también se ha visto relacionada estrechamente con esta patología. En cuanto al embarazo, realmente dos cosas son como las que están por encima de los demás criterios y son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Las pacientes que presentan tanto hipertensión crónica como trastorno por preeclampsia son pacientes en las cuales se presenta con mayor frecuencia esta patología y hasta un 50% de las pacientes que tienen miocardiopatía periparto tienen algún trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Por otra parte, la multiparidad y el uso, la necesidad, el requerimiento de uso de tocolíticos puede llegar a estar relacionado en algunas series de casos. Para no ir más lejos, podemos ver una evaluación de lo que es la incidencia en Estados Unidos en relación con lo que es la edad materna, y si nosotros vamos a lo que son las líneas amarillas, nosotros encontramos las pacientes que tienen más de 40 años en la diferenciación temporal, y siempre pues vamos a encontrar que definitivamente tener más de 40 años está estrechamente relacionado con una mayor tasa de incidencia de la patología en comparación con otros ítems o con otras edades.
Y por otra parte, los trastornos hipertensivos, y esto se ve reflejado en diferentes series de casos, quizás una de las más importantes es esta que traigo a colación, en la cual se hace el seguimiento, se hace la evaluación de pues una evaluación retrospectiva de cerca de 1 millón de nacimientos, en donde se evidencia que 64.000 pacientes presentan preeclampsia o algún trastorno hipertensivo, y de estas pacientes 874 tendrían miocardiopatía periparto. Lo que es más relevante de esta serie de casos es que ellos nos dicen, o que ellos encuentran, que a nivel de Estados Unidos se comporta de la siguiente forma: la edad materna, el embarazo múltiple, la hipertensión crónica y los trastornos por enfermedad renal crónica se comportan como los mayores factores de riesgo en este grupo poblacional, sin dejar de lado que todo lo que mencionamos previamente tiene una tendencia a incrementar las tasas de incidencia o a tener un mayor factor de riesgo, aunque en este punto pues no se ven que sean estadísticamente significativos. No solamente esos factores de riesgo están asociados con la presentación de la enfermedad, hay otras comorbilidades que también se ha visto relacionadas, solamente que este criterio no es uniforme en todas las series de casos. Hay algunos reportes en los cuales aparece uno o el otro, pero pues no están en todas las series de casos. Y en este caso pues ya podemos hablar del asma, del tabaquismo en las personas blancas, de las pacientes que tienen enfermedad hepática y renal crónica, pacientes en las cuales hay enfermedad tiroidea, anemia o incluso enfermedades autoinmunes. También se pueden ver, digamos que predispuestas de una mayor forma a la presentación de la enfermedad. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué se sabe del problema? Entonces, he ahí una de las grandes controversias. Resulta que la miocardiopatía periparto no tiene una etiología conocida. Entonces, todavía estamos andando sobre hipótesis de las cuales nosotros debemos sacar conclusiones. Las principales hipótesis son las que están señaladas en el cuadro que aparece en pantalla, y definitivamente pues hace relación a posibilidades de una falla a nivel del estrés hemodinámico, pacientes en las cuales la parte cardiovascular no es suficiente para suplir las necesidades, pacientes en las cuales hay sospecha de miocarditis de origen viral. El microquimerismo también ha sido una de las hipótesis importantes, la disfunción inmunológica dependiente pues de múltiples expresiones génicas y otras alteraciones, otros mecanismos, y por último unos modelos animales que se han venido desarrollando, como son el comportamiento de la prolactina y cómo ésta se puede clivar o no para desarrollar la patología. Entonces, hablando de la fisiopatología, digamos que vamos a referirnos a estos 4 ítems. El primero, el test del estrés fallido. Entonces, pacientes que vienen con un resguardo o con una capacidad cardiovascular disminuida, probablemente no tengan una buena evolución de su trabajo de parto, y esta era la primera hipótesis. Lo que pasa es que esta hipótesis definitivamente nosotros la podemos contrarrestar con el hecho de que la mayor carga cardiovascular del embarazo se da finalizando el segundo trimestre. Entonces no tendría por qué presentarse esta falla justamente en el tercer trimestre y a finalizar el tercer trimestre. Entonces digamos que por ahí la hipótesis como que falla un poco. Cuando hablamos de miocarditis viral, esto surgió porque se encontró que en algunos pacientes en estudios de patología se hallaba algunas muestras en las cuales parecía o sugería alguna infección viral, pero con el advenimiento de las pruebas de PCR y la capacidad de distinción molecular, pues ya se demostró que realmente en estas pacientes se comporta estrictamente igual que con la población general, entonces tampoco ha tenido mucho auge últimamente. La activación inmunológica es un modelo en el cual nosotros hablamos, en el cual se refiere a la capacidad del bebé de mandar miocitos o de extrapolar algunos agentes inmunológicos a la madre, en el cual podría presentar alguna reacción inmunológica. Esto es un modelo que es un poquito más difícil de evaluar, que todavía se está evaluando y que digamos que no se puede del todo contrarrestar, pero pues tampoco es el que más fuerza tiene. Y cuando nosotros hablamos del último, que es probablemente el que está más aceptado, hablamos del desbalance por estrés oxidativo, y en este punto nosotros tenemos como toda esta cascada de eventos. Siempre que hablemos de esto, vamos a tener que, a nivel de algún fallo genético predisponente, vamos a tener alteración a nivel de la proteína STAT3. Esta va a codificar para, digamos que, poder protagonizar medio de la catenina D el clivaje de la prolactina, y la prolactina, en presencia de catenina D, pues va a pasar a una prolactina que es mucho más pequeña, que es la 16, una prolactina que pesa 16 kilodalton. Y esta, en presencia de factores antiangiogénicos como el factor soluble similar a la tirosinquinasa 1, digamos que va a tener
una alteración a nivel de lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular, y todo esto pues, nos va a generar una toxicidad vascular que va a generar la patología como tal. Ese es el modelo que más se acepta. Esto es una forma simplificada de hablarlo porque tiene pues muchas otras cosas, pero esto lo vamos a tener en cuenta ahorita más tarde que hablemos de la terapia farmacológica, sobre todo hablando de la bromocriptina, que va a ser otro de los, digamos que de los desafíos que afrontemos en la charla. En cuanto a la presentación clínica, indudablemente es una presentación que puede tener signos característicos o incluso poco específicos. Los poco específicos pues, van a estar dados por aquellos signos de falla cardíaca en el cual nosotros tenemos pacientes con disnea, con limitación funcional, con edemas a nivel de miembros inferiores, un poco más específicos quizás la ortopnea y la presencia de crépitos, y algún grupo de pacientes pues se va a presentar de nuevo con un choque cardiogénico en el cual la afección va a ser pues mucho mayor y pues va a tener un mayor riesgo de mortalidad. Siempre debemos tener en cuenta que estas pacientes con la progresión de la enfermedad van a tener una clase funcional que va a estar deteriorada y van a presentarse con un NIHA 3-4 en algún punto de la patología. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, nosotros entonces debemos descartar todas estas patologías. Es un poco difícil, pero ya vamos a ver un algoritmo diagnóstico y de tratamiento en el cual realmente no son tantos los exámenes que hay que solicitar y en términos generales digamos que podemos hacer una buena diferenciación. La tabla es un poco cargada, pero quería resumirles dentro de los diagnósticos diferenciales la gran importancia o la gran relevancia que toman estos 5. La preeclampsia, la enfermedad cardíaca hipertensiva, es decir, la paciente que viene con hipertensión crónica previa, el evento tromboembólico que se presenta en algunas pacientes, otras miocardiopatías, y es que realmente las pacientes pueden venir con antecedentes de enfermedad cardiovascular sin que nosotros las detectemos, y la presencia o no de miocarditis que pues va a estar dada por alteraciones o infecciones durante el periodo cercano a la presentación de la patología. Si nosotros tenemos este grupo de pacientes, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, la propuesta inicial, nuevamente, vamos a basarnos en un algoritmo que es el de la sociedad holandesa y lo vamos a desmenuzar. Entonces, lo primero que tenemos es una paciente que se encuentra en el periodo periparto, en la cual hay signos de insuficiencia cardíaca sin ningún antecedente, y en estas pacientes, cuando nosotros comenzamos a sospechar que la patología puede estar presente, pues vamos a hacer el enfoque inicial que le haríamos a todo grupo de pacientes con el fin de llegar a un diagnóstico. Y ese enfoque inicial pues va a estar dado por una historia clínica correcta, una adecuada evaluación clínica. Estas pacientes en las cuales nosotros tenemos disnea o signos de alteraciones en los que sospechamos falla cardíaca, pues no pueden estar sin un electrocardiograma, no puede faltarle una radiografía de tórax y algunos laboratorios específicos que ya vamos a mencionar a continuación. Indudablemente, el manejo de esta patología tiene que ser un manejo multidisciplinar. Y de aquí entonces ya comenzamos a partir en que probablemente si en nuestro centro de salud o dentro de nuestro equipo no contamos con estas especialidades, es posible que nuestra paciente requiera una referencia. Necesita una valoración ecocardiográfica que la tiene que hacer cardiología y probablemente tanto obstetricia, cuidado crítico y cardiología deben valorar a esta paciente para darle un óptimo desempeño a todo su tratamiento. Una vez que realizamos toda la anterior evaluación o toda la parte diagnóstica inicial, nosotros vamos a tener que estas pacientes pueden quedar con un diagnóstico o sin diagnóstico. Eso no importa, porque realmente lo que más nos importa en estas pacientes es dar el tratamiento, y a pesar de que no tengamos el diagnóstico ya específico, el tratamiento pues digamos que no se va a retrasar pues porque no tengamos un diagnóstico. Y siempre vamos a estar revalorando a estas pacientes para poder llegar a ese diagnóstico. Indudablemente, esto es una de las cosas más importantes de la charla. Todas las pacientes que nosotros tengamos con sintomatología, con sospecha de falla cardíaca o signos torácicos o respiratorios en el periparto, no pueden ser pacientes a los cuales se nos pase pedirle esto para poder catalogarlas. Y cuando hablamos de las enzimas cardíacas, no solamente las troponinas, sino que también deberíamos pedir el BNP para saber pues a qué nos estamos enfrentando en este grupo de pacientes. En cuanto al tratamiento, digamos que el tratamiento inicial es el tratamiento de todas las fallas cardíacas. No vamos a hacer referencia propiamente a lo que es la parte farmacológica global, pues no a todos y cada uno de los fármacos, pero sí a lo que vamos a hacer referencia es que aquí en este punto, pues definitivamente nosotros deberíamos tratar a las pacientes dependiendo de cómo se están comportando, de una forma estable o inestable, y la paciente que se presenta antes de tener su parto o de la entrega y después de tener su parto. Y eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero vamos a ver que la diferencia sí es distintiva y nosotros vamos a
guiar el manejo tanto farmacológico como el resto del manejo dependiendo de cómo se comportan estas pacientes. El tratamiento puede ser un tratamiento que es eficaz, llevar a la paciente a un grado de estabilidad, como puede ser un tratamiento que sea poco efectivo y en el cual nosotros vamos a tener que escalonar en el tratamiento y vamos a tener que tomar otras medidas. Definitivamente, cuando nosotros realizamos entonces las primeras evaluaciones, tanto para clínicas como imagenológicas, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes posibilidades y cuando hacemos, por ejemplo, el electrocardiograma, nosotros podemos encontrar todas estas alteraciones. Podemos encontrar pacientes en las cuales en un pequeño porcentaje el electrocardiograma puede ser normal, pero en la gran mayoría de las pacientes nosotros, aunque sea, vamos a encontrar una taquicardia sinusal, es frecuente que encontremos alteraciones de la repolarización y otras alteraciones electrocardiográficas, pues que digamos que no vamos a definir en este momento. Es importante tener en cuenta que en la radiografía de tórax sí vamos a encontrar signos de sobrecarga, vamos a encontrar pacientes en los cuales hay un refuerzo a nivel de las líneas B, podemos tener derrame pleural, derrame pericárdico leve, un incremento de la silueta cardíaca, incluso puede estar relacionado en este grupo de pacientes, que sería pues lo esperado en el fenotipo de miocardiopatía periparto. Y cuando nosotros hacemos la evaluación ecocardiográfica, bueno, pues la hace realmente el cardiólogo, él lo que va a encontrar realmente es una dilatación de las 4 cavidades, ya que pues definitivamente lo que está afectado es la bomba, y esto en flujo reverso, pues digamos que va a comenzar a afectar la parte pulmonar y va a comenzar a hacer como que toda la retención de líquido se genere a partir de este punto. En este punto entonces ya hay que ponernos pilas y vamos a abordar la paciente que nosotros tenemos y cuando la paciente nos llega a urgencias o cuando nos llega a nosotros. Y como les decía anteriormente, esta paciente se va a abordar dependiendo primero de los criterios de estabilidad o de inestabilidad. Por lo tanto, lo primero que hacemos es la evaluación de cómo está el estrés cardiorrespiratorio de la paciente. Si nosotros tenemos una paciente en la cual nosotros tenemos una presión arterial sistólica por debajo de 90, una frecuencia cardíaca por encima de 130 por debajo de 45, una respiratoria por encima de 25, tenemos pacientes en las cuales hay oliguria, piel fría, alteración del estado de conciencia, son pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables y van a entrar al lado izquierdo del algoritmo de tratamiento, específicamente este, donde los pilares fundamentales van a ser estos 5, siempre optimizar la precarga, siempre vamos a tener que optimizar la oxigenación, mirar cómo se encuentra la parte inotrópica del corazón, mirar si la paciente mejora o no mejora, si la podemos estabilizar y si requiere terminación del embarazo. Esto siempre que hablemos del anteparto. Y cuando la paciente esté estable, pues probablemente vamos a llevar a cabo las mismas medidas, siempre vamos a preferir que la paciente esté con esos criterios de estabilidad, pero pues vamos a ver que realmente el manejo va a ser más manejo farmacológico orientado como al manejo de una falla cardíaca. Súper importante que debemos tener en cuenta que cuando nosotros hablemos de optimizar la precarga en estas pacientes, pues debemos tener en cuenta que la paciente puede tener una precarga de entrada aumentada o disminuida. Si tenemos un aumento en la precarga, son pacientes que son candidatas al uso de diuréticos. Si tenemos pacientes que han sangrado, que han tenido pérdidas o que tienen otras alteraciones que hacen que la precarga esté disminuida, vamos a tener que reponer volumen de la forma, preferiblemente de la forma adecuada, y eso pues ya lo evaluamos con cada paciente. Cuando hablamos de la oxigenación, no podemos permitir que nuestra paciente esté con una oxigenación por debajo del 95%. Entonces ya sabemos que de los cambios fisiológicos del embarazo, una buena saturación, digamos que hace que la paciente presente menores eventos adversos o que digamos que se adapte mejor a los cambios o a las condiciones físicas en las cuales se encuentran en este momento. Siempre que nosotros evaluamos el uso de vasopresores o el inotropismo, pues deberíamos tener en cuenta que en este grupo de pacientes con miocardiopatías, el levotirimodal es como la opción primaria. Esto probablemente ya lo vamos a estar haciendo con el equipo de unidad de cuidado intensivo al lado, pero es importante pues tener en cuenta que estas pacientes no las podemos dejar hipotensas y que tenemos que mejorarlas, y cuando no tenemos el otro profesional al lado, pues nosotros debemos tomar la iniciativa de iniciar los vasopresores o el inotrópico en caso de llegar a ser necesario. Ya por otra parte, pues miramos si la paciente cobra estabilidad, mejora, y si la paciente mejora y se pone estable, nosotros podríamos continuar con el embarazo, ya vamos a ver hasta cuándo, o si la paciente realmente es inestable y vemos que la patología continúa con su avance, ya podemos pensar en qué tipo de desenlace pues queremos para esta paciente para poder mejorarle su condición cardiovascular. Por otra parte, dentro de las pacientes que se encuentren sin un distrés cardiopulmonar importante, lo que nosotros vamos a hacer pues es dar el manejo farmacológico, y nosotros pues vamos realmente ya a poder conciliar con la paciente hasta dónde va a llegar el embarazo y de qué forma pues vamos a terminar este embarazo. No se comporta así la paciente que está posparto, y en estas pacientes que están posparto lo que nosotros vamos a hacer es
nuevamente evaluar cómo está el volumen, cómo está la precarga, y siempre que nosotros llevemos a paciente a terminación del embarazo, debemos tener en cuenta que al quitar la compresión aortocava, nosotros vamos a mejorar la perfusión porque vamos a quitar, digamos que esa brecha o esa muralla que nos quitaba algo de precarga, y pues estas pacientes pueden comportarse como una paciente en la cual nosotros la estamos sobrecargando de volumen. Si ese es el caso, nosotros debemos tomar medidas. Esa paciente debería estar monitorizada durante 48 horas al menos en unidades de cuidado intermedio o unidad de cuidado intensivo, y definitivamente pues ahí vamos a mirar si la paciente mejora o no mejora. Hay pacientes que realmente no mejoran, y en esas pacientes nosotros ya podríamos empezar a pensar en otras terapias farmacológicas como el uso de bromocriptina, pacientes en las cuales definitivamente sigue el deterioro y llegan a necesitar soporte cardiopulmonar avanzado, incluso extracorpóreo, y pacientes en las cuales incluso pueden llegar a necesitar trasplante en cierto punto. Y hay un grupo de pacientes que definitivamente va a mejorar, y lo que nosotros vamos a hacer en este grupo de pacientes pues es continuar el manejo farmacológico según las recomendaciones de las diferentes guías. Y ya que vamos a hablar del manejo farmacológico, entonces digamos que vamos a ver cuáles son los pilares fundamentales para este. Desde el 2017 sale este artículo entonces que está publicado en la Sociedad Europea de Cardiología, en donde ellos hacen referencia al manejo farmacológico según el acrónico del BOARD. Y el BOARD hace referencia al uso de la bromocriptina, al uso de medicamentos orales para la insuficiencia cardíaca, hace uso de los anticoagulantes, se refiere además a los vasodilatadores y a los diuréticos. Pero aquí vale la pena hacer una salvedad, y es que de entrada ellos ya nos refieren que la bromocriptina, si bien es cierto que sirve, debería utilizarse, o ellos prefieren utilizarla en pacientes en las cuales la patología es severa y en las cuales pues requieren realmente la intervención. Esto porque realmente hay algunas guías que señalan que la bromocriptina prácticamente es de primera línea, y pues si todos conocemos que la bromocriptina va a interrumpir la lactancia materna, digamos que los desenlaces dentro de lo que va a ser el neonato y de lo que va a ser el desarrollo del neonato, pues digamos que van a estar como en contravía con lo que nosotros estamos haciendo al suspender o al mitigar la lactancia. Entonces, si hablamos de algunas controversias ya de este tema, decir de la utilidad de la bromocriptina o hablar de la utilidad de la bromocriptina y el régimen recomendado. Entonces, ¿qué dicen los diferentes autores? Definitivamente se refieren al manejo con bromocriptina como un manejo que es algo que todavía es experimental, no hay estudios que tengan el peso o la fortaleza estadística para hablar de una recomendación específica de esto, y lo que ellos soportan o lo que se soportan los que la recomiendan es en los siguientes estudios. Primero, la hipótesis. Entonces, la hipótesis del doble golpe, ya lo habíamos dicho, siempre que nosotros podamos mitigar o disminuir la liberación de prolactina, pues toda la parte fisiopatológica que nos va a llevar al daño del cardiomiocito, pues definitivamente va a estar disminuido, y eso, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Quitando esta parte, pues, disminuyendo la secreción por medio del uso de bromocriptina. Uno de los estudios más importantes, entonces, habla de la evaluación del tratamiento con bromocriptina en pacientes que tienen cardiomiopatía periparto severa o con síntomas severos. Y en este grupo de pacientes, lo que tenemos, o en este estudio lo que tenemos, es un estudio que se llevó a cabo de forma prospectiva, pero pues solamente se llevó en un centro, incluyó 2 grupos de pacientes. Cada grupo de pacientes era de 10 personas, en la cual ellos obtuvieron unas pacientes a las cuales les dieron bromocriptina durante un ciclo corto, que eran 8 días, 7 días, una semana, y otro grupo en el cual se les dio bromocriptina durante 8 semanas. Esto intercalando las dosis, una dosis mayor durante las primeras 2 semanas y durante las siguientes 6 semanas una dosis un poco menor, pero lo que ellos encontraron al comparar esto siempre, pues todas las pacientes recibían el tratamiento estándar y la evaluación al final fue a 6 meses. Entonces lo que ellos encontraron fue que definitivamente las pacientes que recibían bromocriptina en este grupo o en este ensayo tienen una mayor recuperación de la fracción de eyección ventricular a los 6 meses en comparación con otras series de casos. Entonces, si nosotros somos objetivos, primero, el grupo de pacientes es pequeño, la recuperación no está siendo comparada con el mismo grupo del ensayo, sino con otros grupos, y digamos que no podríamos como extrapolar eso. Y siempre tener en cuenta que a pesar de que ellos encontraron una disminución en la mortalidad importante, porque solo se murió una paciente en el grupo de las que recibieron bromocriptina contra 4 pacientes en el grupo de las que no,
digamos que un ensayo en el cual nosotros llevamos a cabo una muestra de 20 pacientes realmente no tiene el peso estadístico para poder definirnos eso realmente. Ahora, sí hay algo muy importante en este ensayo clínico y es que ellos además miden la actividad de la catepsina D y los niveles de prolactina, y hay una cosa muy interesante, y es que a pesar de que encuentran cosas que estadísticamente pueden ser significativas, van en contra de la parte fisiológica al no encontrar algo estadísticamente significativo en cuanto a la reducción de los niveles de prolactina, concentración de catepsina D y en cuanto a la actividad de las enzimas. Entonces, digamos que es un poco confuso ese tema en ese artículo. Por otra parte, en la Sociedad Europea de Cardiología también desarrolla entonces un ensayo. Este ensayo es un ensayo multicéntrico en el que hay un grupo de pacientes un poco mayor, 63 pacientes, pero digamos que estas pacientes se incluían cuando tenían una fracción de eyección ventricular por debajo de 35%. Entonces, vemos que son pacientes en las cuales la falla cardíaca es severa. A estas pacientes se les dio manejo con bromocriptina durante una semana y a otra parte del grupo se les dio manejo durante 8 semanas. Siempre las pacientes recibiendo terapia estándar, y ellos midieron fue el delta de recuperación. Lo que ellos encontraron realmente fue que las pacientes en el uso de bromocriptina mejoraba como la tasa de recuperación funcional del ventrículo izquierdo, pero realmente no había diferencias estadísticamente significativas entre usarla durante una semana o usarla a 8 semanas. Entonces, surge la hipótesis o surge la pregunta de, ¿y después de esa semana esas pacientes lactaron, no lactaron? La paciente definitivamente suspendió la lactancia. Bueno, la recuperación sin bromocriptina. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que sí nos está sirviendo? Pues habrá que hacer un estudio en el que nosotros miremos cómo es la evolución de las pacientes cuando no utilizamos el medicamento. Y definitivamente, entonces, se lleva a cabo el estudio IPAC, en el cual nosotros evidenciamos que se siguen 100 pacientes con miocardiopatía periparto y se miden los desenlaces. Estos desenlaces o la evolución ecocardiográfica de estas pacientes se toma por medidas a los 2, a los 6 y a los 12 meses posterior a la presentación de la patología. Lo que se encuentra en ese grupo de pacientes es que un 30%, un 35% eran de raza negra y el resto de raza blanca, y lo que ellos encuentran es que el 72% de las pacientes tienen mejoría clínica sin uso de bromocriptina y solamente un 13% tienen desenlaces o malos desenlaces en este grupo de pacientes. Lo que es muy importante es señalar lo siguiente: ninguna paciente que tuvo una fracción de eyección ventricular por debajo del 30% al ingreso del estudio tuvo una recuperación completa a los 12 meses. Y ninguna paciente, y el 91% de las pacientes que tuvo, al contrario, una fracción de eyección por encima de 30%, se recuperaron completamente al final del estudio. Entonces, otra razón de peso para llenarnos de interrogantes para decir si realmente el uso de bromocriptina estaría indicado y si nosotros realmente vale la pena suspenderle a nuestras pacientes la lactancia o la posibilidad de la lactancia. Pues básicamente es como la gráfica del estudio, en donde ellos definitivamente encuentran que las pacientes en las cuales la fracción de eyección por encima del 30% al inicio del estudio, pues tienen una recuperación o una fracción de eyección muy buena al final o a los 12 meses, esto hablando pues de una fracción por encima del 50%, y las pacientes en las cuales estaba por debajo del 30%, pues definitivamente no alcanzan a tener esa recuperación en una gran proporción de las pacientes. Surge entonces otro interrogante: ¿cuándo vamos a terminar el embarazo en este grupo de pacientes y por qué vía la vamos a terminar? Entonces, la decisión definitivamente debe tomarse de forma conjunta. Cuando uno va y busca en la literatura, en la parte de la terminación del embarazo es muy corto en los artículos, pero sí coinciden casi todos en lo mismo. Se debe conciliar con la paciente, definitivamente lo debe hacer un grupo de manejo interdisciplinario en evaluación con cardiobstetricia, el obstetra y la unidad de cuidado intensivo. Siempre estas pacientes deberían estar en un centro de alto nivel donde se les pueda otorgar o donde se les pueda dar una monitorización materna continua, y una de las cosas importantes es que solamente vamos a considerar que estas pacientes nazcan de forma pretérmino cuando la progresión de la enfermedad continúa a pesar del manejo farmacológico adecuado en este grupo de pacientes. Por otra parte, siempre que nosotros tengamos este grupo de pacientes y la paciente le vayamos a dar de alta, nosotros deberíamos hacer una asesoría en anticoncepción, porque definitivamente si nosotros, y ya lo vamos a ver,
críticos con este grupo de pacientes son un grupo de pacientes que se van a complicar en un próximo embarazo. Hasta un 20% de las pacientes pueden llegar a presentar nuevamente la patología y en este caso, este grupo de pacientes se consideran de alto riesgo. ¿Qué implica que sean pacientes de alto riesgo? Que hasta el 90% van a presentar malos desenlaces. Entonces, una paciente con cardiomiopatía periparto que se vuelva a embarazar realmente es una paciente muy, muy riesgosa desde todos los puntos de vista. El riesgo de un embarazo posterior incluso superaría en todos los casos, superaría el riesgo de cualquier método anticonceptivo. Pero siendo lógicos con la idea que llevamos a cabo y con la falla cardíaca, pues nosotros vamos a preferir en estos pacientes no ofrecerles terapia con estrógenos, toda vez que podemos aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos. Por lo tanto, la primera línea de manejo, pues definitivamente son los implantes subdérmicos, el uso de dispositivos intrauterinos, ya sea liberadores de hormonas o simplemente la T de cobre. Una segunda línea probablemente sea el acetato de medroxiprogesterona y en algunos textos sugieren que uno podría recomendar a la paciente el manejo quirúrgico de entrada, ya sea la vasectomía o la tubectomía, porque estas pacientes pues definitivamente se van a comportar como un riesgo muy, muy, muy alto. Hay pacientes que de todas formas se van a embarazar porque no alcanzaron la tubectomía, porque no llegaron a tiempo, porque simplemente se querían embarazar. Y aquí hay que hacer énfasis en esto. Esto es la clasificación de la OMS, de las cardiopatías o de la enfermedad cardiovascular en el embarazo. Y cuando nosotros vemos esta clasificación, incluso si la paciente tiene una recuperación total de la fracción de eyección, es decir, la fracción de eyección no está disminuida, es una OMS 3, en la cual nosotros contraindicamos parcialmente el embarazo o realmente pues asesoramos muy bien a la paciente. Y en el caso en el que la paciente tenga una fracción de eyección por debajo del 50%, es una OMS 4, o sea que es el peor grupo de pacientes con cardiopatía que se puede embarazar y va a estar completamente contraindicado. Entonces, miren la importancia de tener en cuenta este punto cuando nosotros asesoramos a nuestra paciente. Pero bueno, nada que hacer, la paciente ya llegó embarazada y ¿qué vamos a hacer o qué le vamos a decir a esa paciente? Entonces, la paciente se va a comportar de dos formas, si tiene conservación o no conservación de su fracción de eyección, y dependiendo del grupo, pues va a ser la asesoría que nosotros le vamos a dar, siempre una asesoría multidisciplinaria en la cual nosotros vamos a llevar a cabo una consejería muy importante durante todo el embarazo. Se van a tener que utilizar todas las escalas de cálculo de riesgo, entonces ahí pues ya no ahondamos como en todos los artículos como Europa, que el Sahara, pero sabemos pues que hay múltiples factores que pueden aumentar el riesgo cardiovascular de estas pacientes e impactar de forma negativa pues en este grupo poblacional. Lo que sí es muy importante definitivamente, entonces, definirles qué alto riesgo las pacientes que tienen o que recobran la fracción de eyección se van a complicar en un 20%, pero las pacientes que tienen alterada la fracción de eyección, pues se comportan muy, muy mal, van a tener una alta tasa de complicaciones, malos desenlaces y pues definitivamente no es lo que nosotros queremos en nuestra consulta y en nuestro seguimiento. Y probablemente el seguimiento pues tiene que ser un seguimiento muy estrecho, es una paciente en la cual definitivamente nosotros vamos a tener que planificar muy bien cómo va a ser o cómo van a entrar en ese segundo o tercer trimestre donde las demandas hemodinámicas van a ser mayores y cómo vamos a hacer el seguimiento durante la parte final de su embarazo donde probablemente va a presentar nuevamente su miocardiopatía periparto. Y en este caso, pues ya ahí sí, digamos que entramos como en muchas recomendaciones, pero es importante tener una asesoría con estas pacientes en cuanto a la evaluación ecocardiográfica, al comportamiento de cómo están las enzimas cardíacas, cómo vamos a mirar el péptido natriurético y otras asesorías en estas pacientes. Bueno, por último, entonces, vamos a concluir con que la miocardiopatía periparto definitivamente es una entidad que, si bien es cierto que nuestro medio no tiene una incidencia tan alta, definitivamente la incidencia viene aumentando, sobre todo por técnicas de reproducción asistida. Las pacientes cada vez aumentan su edad al embarazarse y otros problemas que están en relación con la enfermedad. Los eventos cardiovasculares han venido incrementando su incidencia en cuanto a la morbimortalidad materna y definitivamente la miocardiopatía pues hace parte de una de esas causas importantes de mortalidad. El uso de bromocriptina sigue siendo discutido basados en lo que encontramos en la literatura. No tenemos realmente una evidencia que nos apoye completamente el uso y vemos pues que incluso los mecanismos fisiopatológicos que lo puedan explicar también entran ahí como
como en cierta disputa, como para decir que sí es esa la causa o que sí es esa la ayuda. Sin embargo, en pacientes con falla severa, nosotros deberíamos optar por utilizarlo por el bien de la paciente. Recomendamos entonces definitivamente el uso de esa bromocriptina en pacientes en los cuales la fracción de eyección sea muy baja, la enfermedad progrese o la patología se comporte como una patología que de entrada ya presenta inestabilidad hemodinámica, y en estos pacientes definitivamente estaría más que justificado. Por último, pues realizar una correcta asesoría preconcepcional y un correcto seguimiento, siempre dándole pues a la paciente todas las alternativas y explicándole la gravedad que podría conllevar un nuevo evento obstétrico en este grupo de pacientes. Por último, les quería mostrar este algoritmo, que es el algoritmo del Journal Americano de Cardiología, en donde ellos hacen pues un resumen bastante claro, bastante resumido, bastante concreto de lo que son las recomendaciones para ellos, de cómo hacer el diagnóstico y el seguimiento de lo que es la miocardiopatía periparto. Entonces ellos usan conceptos, pocas palabras, conceptos muy claros, y esto que les traigo acá pues definitivamente es nuestra paciente que definitivamente tiene una miocardiopatía periparto, que es de bajo riesgo en ella porque afortunadamente está hemodinámicamente estable, pero que si vemos cumple con los criterios tanto del Colegio Americano como del Instituto Nacional de Salud, como los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología, y es que tiene una fracción de eyección ventricular disminuida, tiene una fracción de acortamiento que está por debajo del 30, tiene una alteración por dilatación a nivel del ventrículo izquierdo en el fin de la diástole. Entonces, pues realmente es una paciente que, digamos que sufrió la patología, le fue muy bien porque sin requerimiento de bromocriptina salió adelante, solo con manejo convencional, pero pues vemos que teniendo en cuenta pues todo lo que ya revisamos de esta patología. Por último, solo me resta darles muchas gracias. Sé que es un tema un poquito pesado, que hablé un poquito rápido, pero no sé si les queda alguna duda, alguna inquietud en cuanto al tema. Muchas gracias, doctor Luis, por tu presentación. Pues pienso que es importante darle la palabra al doctor Arturo, porque sí es un tema realmente denso, pesado, pero obviamente de gran interés. El doctor Arturo. Bueno, no, yo realmente primero felicito a Luis porque Luis está haciendo... Doctor, un minuto, por favor. Listo, doctor, ya lo estamos escuchando. Perfecto, que Luis está haciendo en sus diferentes presentaciones en la residencia unas revisiones espectaculares y condensa muy bien la información. Este tema en especial es muy importante porque es una patología que cada vez vemos con más frecuencia. Cada vez hay más pacientes que aparecen con esta patología y tenemos que tener claro quienes hacemos ginecobstetricia y medicina materno-fetal que tenemos un papel fundamental en ellos, especialmente cuando las pacientes llegan a las clínicas y hospitales, siempre saber que tenemos que hacer manejo interdisciplinario, apoyarnos del intensivista, del internista, de las personas que están alrededor con anestesia también para poder actuar nosotros. ¿En qué actúa el materno-fetal y el obstetra? Tener muy claro realmente que no hay que asustarse con la enfermedad para tener que terminar el embarazo de una vez. El embarazo se termina en un momento apropiado. Afortunadamente casi siempre es cuando la paciente llega al término. Se puede hacer un trabajo de parto monitorizado sin miedo. Eso sí, tener un equipo de trabajo que nos apoye, pues para que definitivamente el miedo, como quien dice, se reparta. Eso es muy importante entenderlo, que el manejo interdisciplinario de estas patologías es para que la ayuda se reparta, pero que también para que el miedo se pueda repartir. Entonces, la idea es que tenemos que tener muy claro eso. Nunca olvidar que estas pacientes, después de que termina el parto, debemos dar muy buena educación en cuanto a la anticoncepción y lo que es el futuro de de la patología como tal. Felicitaciones de nuevo a Luis, fue una maravillosa presentación.
No olviden, estas enfermedades, tenerlas presentes, estudiarlas, hacerles un refrescamiento por lo menos una vez al año para que tengamos claro cuál es nuestro papel en el manejo de ellas. Muchas gracias, doctor Arturo. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Tenemos un grupo importante de personas virtuales que estamos atentos si quieren. Yo quiero hacer una pregunta, pero sí. Bueno, pero primero pues felicitar a Luis por el tema, realmente es un tema muy interesante y los conceptos que nos brindó realmente pues son claros y como dice el doctor Arturo, podemos probablemente encontrarnos con muchas de estas patologías que para eso tenemos que tener claro estos conceptos para poder realizarles un enfoque adecuado. Yo tengo una pregunta y es acerca del tratamiento farmacológico. Tú hablabas de que la primera línea es la bromocriptina. ¿Se podría considerar, o no sé si tú encontraste acerca de la cabergolina como una segunda línea de tratamiento? Sí, precisamente lo discutíamos con el doctor Cardona, porque no se encuentra ningún artículo en la literatura donde se hable del uso de cabergolina. No hay evidencia que la avale, pero hacia el año de 1995 aparentemente la FDA suspende o dice pues que no se debe usar la cabergolina aparentemente porque aumenta los eventos cardiovasculares, sobre todo derivados de eventos trombóticos como el infarto o los eventos cerebrovasculares. La información es mínima y el único estudio que había, pues la única referencia realmente ahora era de bromocriptina y hace como esa referencia en cuanto a la cabergolina. Y no hay ningún estudio en el cual pues se lleve a cabo una evaluación de las, digamos que de la suspensión de la lactancia por medio del uso de cabergolina en este grupo de pacientes, pues derivado de esto realmente. No sé si el profe tenga... No, lo que pasa es que uno por lógica podría pensar que se puede usar. El problema son los eventos pues, adversos que puede ocurrir por la cabergolina. Pero en general yo pienso que sería en últimas uno tenerlo que utilizar si no tiene nada más, pero yo pienso que no es buena idea. Listo, doctor. ¿Puedo hablar? Hola, ahora sí me escuchan. Sí, fuerte y claro, doctor. No, en general la cabergolina, pues, por sus eventos adversos cardiovasculares, igual como ocurre en las pacientes con preeclampsia, que se contraindica, yo pienso que son medicamentos que en últimas utilizaría uno como por última opción, pero en general tampoco tenemos una buena base bibliográfica para poderlo usar, entonces yo pienso que lo mejor es en este tipo de pacientes, si no se tiene bromocriptina, pues sinceramente hacer el manejo convencional basado en lo que tenemos ahora, porque cualquier evento adverso que ocurra, pues obviamente va a ser el producto de haberlo usado. Yo pienso que tenemos que seguir en la base de la bromocriptina. Yo también tenía una pregunta con relación a medicamentos. La empagliflozina se utiliza mucho en personas que no están en embarazo. No sé en esta patología y lo que implica el daño cardíaco crónico y la estabilización de un proceso inflamatorio del corazón, si hay estudios al respecto. ¿Me repites el medicamento, por favor, que no escuché bien? Empagliflozina, que se usa pues en personas que tienen patología cardíaca, pero no sé si en gestante tiene Yo alguna realmente utilidad. no tengo presente en este momento en mi cabeza, en mi cerebro, haber tenido, digamos, una lectura alrededor de la cardiomopatía periparto y este medicamento. O sea que yo pienso que cualquier cosa que yo diga al respecto sería pues una mentira. O sea, realmente me toca decirte que no sé. Sí, tiene acción antidiabética, pero se usa en corazón.
en pacientes que tienen, digamos, patología cardíaca, fallas cardíacas, para estabilizar el corazón y prevenir nuevos eventos. Sí, es un medicamento que se usa en otro tipo de pacientes, pero quería saber si en nuestro medio, pues, como en obstetricia, tenía alguna aplicabilidad, así como la cabergolina la utilizamos para otras cosas también diferentes a lo que está hablando Luis, ¿cierto? Entonces son medicamentos que tienen usos duales. Bueno, no, yo pienso que el doctor hizo pues una excelente revisión, un tema, como dije inicialmente, pesado, denso, pero nos trató pues de ilustrar. Me hubiera gustado que en los flujogramas que hubo de diagnóstico y de tratamiento, o sea, la parte fuerte del proceso, diagnóstico, tratamiento y recomendaciones, pues nos dice un flujograma en inglés con letra muy pequeñita y nos quedamos con el deseo de conocer la profundidad realmente del flujograma porque como que nos faltó esa información, ¿cierto? No sé si resaltar y decir, vea esto, no solamente hablar, porque la parte visual es muy importante, entonces como que nos quedamos corticos de información en parte importante de esa presentación porque finalmente era el algoritmo de diagnóstico y de tratamiento. Ahí lo tenías, pero nos faltó, digamos, a los observadores poder disfrutar un poco más de la parte de la presentación y el contenido. ¿No sé, algún comentario? No, felicitar a Luis, solo también una recomendación, y es que hayan como cuadritos con las letras que era difícil ver. Entonces, pues como para educarlos, que se lo decimos mucho, y a veces, pues que en el televisor, pues este televisor es difícil, porque no se ve igual a como uno lo ve en el computador, pero como para recordar, pues que revisemos como antes de la presentación, porque bueno, para el público de estudios está como en lo que Doctor Arturo, nuevamente muchas gracias por acompañar al doctor Luis y felicitar también al doctor Luis por su presentación. Recomendaciones que son pues importantes, pero que no, obviamente no le quita el mérito a todo el trabajo que se hizo. Muchas felicitaciones, muchas gracias a todos.